bueno, yo digo que podemos ir iniciando. Tampoco está la doctora Susana Robles. Entonces, bueno, en términos como de la presentación, bueno, este simposio 5 es sobre salud y sexualidad. Esperemos que ahorita en unos momentos puedan ingresar la doctora Silvia Susana y la doctora Yuma Yovali. Y bueno, en teoría son 4 trabajos los que se van a presentar el día de hoy. Vamos a iniciar, en este caso, bueno, los trabajos que continúan es el mío, que es el de resiliencia sexual, y el de Lucely Mas, que ella sí se encuentra aquí en la sala. Entonces, pues bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de presentación de los trabajos. Ahorita vamos a iniciar. ¿Le gustaría iniciar, doctora Lucely, con su trabajo de construcciones objetivas de jóvenes universitarios sobre VIH-Sida? Sí, claro. Nada más que me solicitaron enviar en el chat, pero el chat no lo veo activo. No está el chat activo. Desde ayer no está. Entonces, más bien le pediría que, digo, yo tampoco soy moderador de esta mesa. Entonces, mira, va ingresando la doctora Yuma. Entonces, bueno, te comento, Yuma, que, bueno, vamos iniciando con los trabajos. Ahorita va a compartir su presentación la doctora Lucely Mas. Entonces, si puedes darnos una breve presentación, porque no tenemos el chat aquí para compartir para poderte presentar. Entonces, si puedes darnos una breve descripción de tu trabajo, de quién eres, y iniciamos con tu presentación. Y ya claro que sí, muchas gracias. A Yuma para seguir coordinando la mesa. Sí, claro, muchas gracias. Mi nombre es Lucely Mas Góngora, soy doctora en Ciencias de Enfermería por la Universidad Nacional Autónoma del Carmen en Campeche. Soy profesor de tiempo completo, profesor investigador de tiempo completo. Bueno, mi práctica es prácticamente en la docencia, en la investigación. Soy candidato a perfil, candidato a SNP. Y bueno, pues hoy en este sentido vengo, primeramente, buenas tardes a todos, agradecer a los organizadores del evento por sus atenciones y por el seguimiento en toda esta jornada que han realizado de manera muy exitosa. El trabajo que presento se llama Construcciones Subjetivas de Jóvenes Universitarios sobre el VIH-Sida. Bueno, como les decía, somos un grupo de profesores de la Universidad Autónoma del Carmen que estamos agrupados en un cuerpo académico consolidado. Permítanme compartir. En ahí creo que ya se ve mi presentación. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, esta breve presentación que realizaré está organizada más o menos de esta manera, intentando abarcar de manera breve los puntos que están incluidos en el trabajo. A manera de contexto, y como todos sabemos, los jóvenes... Doctor, perdón, es que se ve cortada su presentación. Se ve nada más sustentación teórica y ya no sé si la pueda quitar y volver a poner a ver si funciona mejor. De hecho, ¿está en iPad o...? No. Estoy en mi teléfono. Digo, no estoy en mi teléfono. A ver si gusta volverla a presentar. Veamos si así está mejor. ¿Está mejor? Sí, ya se ve bien. Sí, ahora sí se ve completa. Una disculpa. No se preocupe. Estos problemas técnicos. Adelante, perdón. Bueno, a nivel mundial y nacional, pues es como muy clara la importancia de los jóvenes como grupo para la prevención de cualquier enfermedad. Si hablamos del VIH-Sida en particular, son un grupo clave, dado que en esta etapa de la juventud se toman muchas decisiones, ¿no? En el mundo, los jóvenes entre 15 y 24 años representan aproximadamente el 40% del total de nuevos casos de infección por VIH-Sida. Para el 2018 en México,
se reportaron cerca de 162,000 casos de personas que vivían con este padecimiento, y la población pues joven, con una prevalencia del VIH en una población de entre los 15 y 49 años del 0.3%. Los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados son, en primer lugar, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Morelos y Guerrero. Es por eso, pues, la importancia o la relevancia que tiene nuestro trabajo, dado que somos el estado con mayores casos nuevos que ha tenido en los últimos años y ha permanecido así. Y en particular Ciudad del Carmen también es uno, en Campeche es el que más casos nuevos ha registrado del estado. Es por eso que para nuestro estado es un tema relevante. El término joven también, como parte de la sustentación teórica, lo que se pretende abordar es esta condición cronológica, se refiere a una sustentación tanto cronológica como psicológica. En lo que respecta al cuidado de la salud, los jóvenes son caracterizados por ser un grupo sano, mayormente sano, pero también, como decía, es en la etapa donde se desarrollan los principales hábitos y costumbres y que también se relacionan con la salud y que se determina la salud en la edad adulta. Como objetivo, el estudio tuvo comprender las construcciones subjetivas de jóvenes universitarios sobre el VIH-Sida. Para eso, el método que se utilizó fue un estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio, con diseño transversal. La muestra fue por conveniencia. Fueron 73 participantes, los cuales se hicieron por invitación directa. Se aplicó un cuestionario, que la primera parte era de datos sociodemográficos, y posteriormente se pidió que contestaran 2 preguntas, una para que describieran lo que comprendían sobre el VIH-Sida y otra, las acciones para prevenir la infección por VIH-Sida. Para el análisis de la información, se realizó un análisis temático con la intención de descubrir los principales núcleos que comprendían las entrevistas. Todas las entrevistas fueron transcritas, y una vez transcritas se ordenaron y agruparon de acuerdo a la representatividad que tenía cada código, y a partir de ello se agruparon para identificar las categorías más relevantes. Los principales resultados en lo que respecta a la caracterización de la población fueron jóvenes con un promedio de edad de 20 años, y fueron 35 mujeres y 38 hombres. Las categorías identificadas a partir de las 2 preguntas que se realizaron sobre la comprensión, lo que ellos comprendían sobre VIH o SIDA, se identificaron 2 principalmente, el VIH-Sida como enfermedad biológica, y otra que es la relación con la muerte. Sobre las formas de prevención, hubo una categoría que fue la que más se destacó, y es la que corresponde a lo que le nombramos asociado a lo moral. Describiré brevemente estas categorías. Para esta, como se pueden observar, pongo aquí algunos discursos, algunos de ellos que sustentan esta categoría, ¿no? Los informantes coinciden en relacionarla con el contagio por medio de las relaciones sexuales. Algunos discursos que se destacan con las relaciones en este sentido. Otras expresiones en relación al significado del VIH o el SIDA fueron la que mencionan sobre los medios de transmisión. Por su representatividad fue la vía sexual, o por otros medios que fueron menos frecuentes, la utilización de jeringas, el tatuarse o acudir al hospital a sacar o donar sangre. Con menos frecuencia aparecieron algunos otros, como el uso de métodos anticonceptivos. La segunda categoría, la relación con la muerte, siempre en relación a la pregunta de lo que ellos comprendían o que ellos sobre el VIH-Sida. Entonces fue
perdón, ya me brinqué una, fue lo relacionado con la muerte. Los entrevistados reconocen la infección de VIH-Sida como un problema que afecta a gran cantidad de población y además reconocen que no discrimina, pero sobre todo se destacan dos elementos importantes: el proceso que puede ser una muerte lenta, dolorosa y con un proceso que es irreversible, ¿no? Entonces, aquí hay algunos de los ejemplos de las etiquetas o de los códigos que se utilizaron para esta categoría. La tercera categoría, que responde a la pregunta de cuáles son los medios de prevención. Fueron muy amplios los discursos, pero muchos estaban, o la mayoría estaban asociados al aspecto moral, y por eso se nombró así. Es notorio que en algunos de los entrevistados la percepción que tienen sobre el VIH-Sida está fundamentada en una posición desde lo moral, ¿no? Refiriéndose a un deber ser o un deber hacer. Enmarca la importancia de evitar para no sufrir las consecuencias de algo, ¿no? Estas visiones son tradicionales sobre la sexualidad y hay varias con evidencia, ¿no? Se develan algunas preocupaciones respecto de la sexualidad como inmoral o insana, y de tal forma que la relación con el VIH-Sida se produce como un efecto de un reproche o una consecuencia a una actividad inmoral, más que un resultado de que fue un proceso de contagio, ¿no? En esta categoría se identificaron algunos estos y otros incluso más relacionados, como le pasó por ser gay o por ser o se previene porque o no te va a pasar si soy virgen, ¿no? Algunas están relacionados con eso. Los hallazgos se discuten con diversos autores. Menciono solamente aquí algunos autores. Muestran similitudes con algunos otros estudios donde se analizaron las representaciones sociales de jóvenes en la Ciudad de México, reconociendo que el grupo tiene una asociación entre el sexo, la enfermedad y la muerte. Entonces, tiene una relación similar a lo que nosotros fuimos hallando en este estudio, ¿no? Aunque fue en ese primer estudio resultó así. Otro estudio con el que se discutió, se evaluaron otras variables, fue un estudio más bien cuantitativo sobre VIH-Sida, y mostraron resultados sobre conocimiento sobre VIH-Sida, y sus resultados fueron que tienen conocimientos de regulares a malos, ¿no? En el presente estudio, los resultados revelan que los jóvenes poseen información general sobre la enfermedad, pero orientada en el sentido de la transmisión sexual y la prevención. No hace mención sobre aspectos como causas o manifestaciones. También se revelan algunos aspectos erróneos que están sustentados como vimos en mitos, prejuicios o creencias que tienen sobre el padecimiento, ¿no? Reconocen lo vulnerable que se está entre el contagio y sus consecuencias, mostrando expresiones fatalistas o relacionadas con la muerte y el sufrimiento como consecuencia. Se asocia también a un discurso estigmatizante del VIH-Sida. Como otros estudios han expresado, sobre imaginarios sociales sobre sexualidad, expone también que representan o obtienen categorías como miedo a las consecuencias o a de transgredir algunas normas que ya están establecidas. Los hallazgos del presente estudio, así como los autores que se revisaron, ubican a los jóvenes como un reflejo del momento histórico que les toca vivir, en una época que es cambiante, donde los modelos clásicos de educación sexual relacionados a la heterosexualidad, a la reproducción y al secreto o a lo que no se dice, fue una profunda adecuación a los modos y formas culturales y tecnológicos y científicos, de tal manera que el modelo biopsicosocial de la sexualidad debió de incluir nuevas formas de vínculo y de acercarse a la comprensión de estos aspectos para mejorar la forma de abordaje de
de este padecimiento en los jóvenes, ¿no? Podría decirse que en la actualidad no existe ninguna información al respecto de la sexualidad que esté oculta para ellos, para los jóvenes, tanto en las asignaturas de la escuela, tanto en las redes sociales y en todos los niveles. Es una información que se conoce y es masiva. No obstante, se observa que si bien la información es vasta y siempre esta se abarca o se lleva hacia los aspectos biológicos o técnicos, pero es poco común encontrar esos aspectos subjetivos de la enfermedad o que se relacionen más en el sentido de prevenir el estigma o la discriminación que tiene el padecimiento desde sus orígenes, ¿no? A manera pues de conclusión, algunas aportaciones a modo de continuar con futuras investigaciones. Se considera de suma importancia abordar los aspectos afectivos que pudiesen estar presentes en el desarrollo de la vida sexual de los adolescentes y la efectividad, esclareciendo los aspectos subjetivos, considerando pues la diversidad de las poblaciones. La experiencia no es igual para diferentes percepciones que se tienen hoy sobre sexualidad. También las construcciones contemporáneas de lo femenino, lo masculino y lo que corresponde para cada uno, están incluidos estos prejuicios y las formas de construcción de pareja. También tienen que ver en estas nuevas posiciones en la elección de las formas de cuidar o de prevenir. Entonces, de igual manera, hay que siempre contextualizar. Consideramos que es importante hacer un contexto de estas informaciones que les llegan a los jóvenes, porque siempre están en un contexto donde ellos puedan, aparte de conocer sobre los aspectos biológicos, también sobre otros aspectos del padecimiento. Bueno, esta sería mi intervención. Agradezco mucho su atención y les dejo mi correo para cualquier duda o aclaración. Muy bien, muchas gracias. Yuma, ¿quieres retomar la mesa? Te comento nada más brevemente, iniciamos. Sabes que el trabajo de la doctora Lucely era al final, entonces, pues tratando como de solventar un poquito, iniciamos, pero te cedo la palabra para continuar con la coordinación de la mesa. Muchas gracias, doctor Ricardo. Es que, pues les comento que les había comentado ya desde desde hace unos días que he tenido muchos problemas de conectividad a raíz de lo del sismo, entonces les pido de antemano una disculpa por la demora en la conexión, pero ahora sí que ya me había conectado un poquito antes, pero me estaba botando del Zoom. Entonces, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Doctora Lucely, muchas gracias. Generalmente, bueno, primero quisiera también agradecer a la MEPSO, a la coordinación por la doctora Armenta. Y bueno, si diéramos paso a la siguiente ponencia, teníamos programada la ponencia de modalidad comunicativa, en primer lugar, que va a cargo de la doctora Robles, y el del diseño de material psicoeducativo, que ese lo expondría yo, pero si le parece bien, podríamos dar paso a su mesa, doctor Ricardo, y finalizamos con estas dos de discapacidad. Si nos puede ayudar con su resumen curricular, doctor, muchísimas gracias. Sí, claro. Muy bien, doctora Lucely, le pido el favor si puede dejar de compartir pantalla para que ahora pueda compartirla yo. Perdón, eso estoy intentando, pero no que si ya no tengo el control o no lo puedo dejar de hacer. Perdón, intento recuperar para que puedas compartir, ¿eh? Muchas gracias. Listo. Listo. Ya puedes empezar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, me presento. Soy el doctor Ricardo Sánchez. Yo soy académico de la UNAM, en el campus de la FES Iztacala. Y bueno, el trabajo que les vengo a presentar es un proyecto que tenemos ya desde inicios de 2019 y que tiene que ver con la resiliencia sexual en hombres, diferencias entre portadores y no portadores de VIH, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de estos 3 años, que ya estamos
por culminar esta investigación. Como ustedes saben, este evento académico tuvo un retraso y por lo tanto a veces va a ser un poco complicado regresar o avanzar en términos de lo que hemos ya desarrollado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que les presento. Y bien, de manera general, ¿no? Como parte de las estadísticas, pues vemos que en términos de las personas que viven con VIH, al menos en esas estadísticas de ONU-SIDA, que se presentan en junio de 2021, pues nos dice que hay 37.9 millones de personas con VIH y de las cuales 23.3 millones tienen acceso a terapia antirretroviral, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Finalmente, hoy en día, hace muchos años más bien, se hablaba de que el VIH era o las consecuencias del VIH, que es propiamente el SIDA, se consideraba una enfermedad mortal, ¿no? O sea, prácticamente alguien pensaba en VIH y se asociaba con la muerte. Gracias a este tratamiento antirretroviral, hoy en día se habla de que es una enfermedad crónica, ¿no? Cuando las personas logran mantener sus células CD4 a niveles indetectables, pues esto ayuda, ¿no? A que ellos puedan tener una buena calidad de vida y por lo tanto, digamos que hay una estrecha relación entre esta adherencia al tratamiento y esta calidad de vida. Entonces es muy importante que las personas puedan estar en un tratamiento adecuado que les permita esa calidad. Pero si nos damos cuenta con esas estadísticas, pues uno esperaría que el 100% de las personas tuvieran esa posibilidad de tener esa adherencia al tratamiento, pero desafortunadamente no es así. Obviamente hay múltiples factores que se encuentran asociados a ello, que no es el objetivo en este momento de la investigación, pero que es como el contexto general de por qué nosotros consideramos importante el trabajo con personas con VIH. Dentro de la literatura, pues bueno, sabemos que hay una gran diversidad de aproximaciones en las cuales los psicólogos, particularmente en este caso, pueden evaluar e intervenir para reducir nuevas infecciones por VIH y al mismo tiempo promover la salud sexual. La literatura nos muestra cómo hay una gran diversidad de factores de riesgo que nosotros podemos evaluar y que nos indican cómo es que las personas tienen esos comportamientos que afectan su calidad de vida. Pero también están esos otros factores protectores que nos ayudan, ¿no? a actuar de una manera responsable y que no nos permiten, en este caso particular, usar el condón en nuestras relaciones sexuales, que es como una de las conductas que más promovemos en el grupo de trabajo. En la presentación que nosotros tuvimos, si tuvieron la oportunidad de ver nuestro trabajo el miércoles, ahí hablábamos como de la importancia de esta conducta de uso de condón, porque pues por su eficacia, ¿no? Por su costo, ¿no? Que tiene un bajo costo y que pues eso nos ayuda, ¿no? Al menos en las personas sexualmente activas, pues seguir promoviendo este uso de condón porque es un método de barrera hacia el VIH y al mismo tiempo pues también nos ayuda a reducir otro tipo de infecciones de transmisión sexual o de problemas de salud sexual como los embarazos no deseados o inclusive los abortos. Pero bueno, entonces nosotros desde esta perspectiva, estos factores protectores pues actúan como salvaguardias que ayudan a la mejora de habilidades para resistir y reducir los riesgos y a la vez promueven buenas decisiones. Para ello, nosotros partimos como de estos factores protectores e hicimos un análisis en términos de este modelo ecológico, ¿no? En donde nos habla como de qué es lo que hace la persona y cómo diferentes factores están entremezclados y cómo nos llevan a usar el condón en las relaciones sexuales. Nosotros encontramos una gran diversidad de factores protectores que están ubicados en estos diferentes niveles que nos propone el modelo ecológico y particularmente lo que les vengo a presentar en este momento tiene que ver con una parte de todo este proyecto que tiene que ver con este componente micro y que tiene que ver con la resiliencia sexual. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, ¿qué es la resiliencia de manera general? Tiene que ver con cuando una persona se enfrenta a una situación de adversidad o alguna situación traumática y cómo a partir de esa situación logran sobreponerse de forma positiva a esos eventos. En este caso particular, nosotros el diagnóstico propiamente del VIH es la situación pues traumática o de adversidad que pueden enfrentar las personas y de ahí ver cómo
¿qué es lo que lleva a estas personas a tener un comportamiento a favor de su salud? Y no, en la misma literatura nosotros llegamos a encontrar que a lo mejor hay un gran porcentaje de hombres ya con diagnóstico de VIH que no se protegen en sus relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en ese contexto? Pues ahí estaríamos hablando en términos de los factores de riesgo. Pero hay otro grupo de personas que a partir de este diagnóstico pues logran tener como esos cuidados, esa adherencia al tratamiento, se protegen en sus relaciones sexuales y entonces ahí hay algo, ¿no? Que a esas personas nos está llevando a tener un comportamiento preventivo para el cuidado de su salud en general, así como en su salud sexual, ¿no? Y entonces puede haber múltiples variables que están involucradas. Nosotros queremos considerar o evaluar esta parte de la resiliencia que pudiera ser como ese mediador que estuviera enfrentando a las personas al cuidado de su salud, ¿no? En diversas investigaciones, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Esa resiliencia, pues es esa capacidad de los individuos para afrontar, sobreponerse y ser fortalecido, transformado por experiencias de gran adversidad. Este mismo concepto se ha utilizado en el campo de la salud sexual y el concepto sería resiliencia sexual, que sobre todo Castillo es quien ha estado desarrollando mucho este concepto, en donde, ¿cómo se define esta resiliencia sexual? Pues es ese mecanismo para favorecer conductas sexuales seguras, con influencia positiva, donde el individuo ejerce comportamientos responsables y autodeterminados, teniendo la capacidad de responder de forma crítica y decisiva ante situaciones de riesgo sexual y nocivas, ayudando así a conservar su sana salud. Entonces, a partir de este concepto, pues nosotros nos dimos a la tarea de querer evaluar cómo esa resiliencia podría estar asociada en el uso del condón, particularmente en hombres con VIH. Como breviario, digo, no es parte del objetivo de esta investigación, pero nosotros queríamos identificar, ¿no? Algún instrumento que nos permitiera evaluar esa resiliencia sexual en personas con VIH y al hacer la búsqueda de información en la búsqueda de la literatura, nos damos cuenta de que cuando nosotros buscamos instrumentos para evaluar la resiliencia en personas con VIH, nos topamos, por un lado, que se utilizan instrumentos que evalúan la resiliencia de manera general y de ahí la asocian particularmente hacia el VIH. Perdón, con la población con VIH. Entonces nos dimos como a la tarea de buscar algunos indicadores más específicos respecto a la resiliencia sexual. Y lo que les comentaba, ¿no? Al menos en México, Castillo es la persona que inclusive ha desarrollado programas de intervención sobre resiliencia sexual, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el trabajo que hacen es con adolescentes. Entonces, aquí nos topamos como con dos constructos que están relacionados, pero que no son lo mismo. Si nosotros vemos la definición que tenemos de resiliencia, pues son esas situaciones adversas o traumáticas, ¿no? Entonces, pareciera que ese es un indicador, ¿no? Que nos permite identificar esas características resilientes. Entonces, si no hay esa situación adversa o traumática, entonces el cuestionamiento estaría, bueno, ¿cómo evalúas resiliencia sexual si no hay una situación a lo mejor de adversidad o alguna situación complicada para poder evaluar? Y es aquí en donde entra el concepto de predisposición a la resiliencia. Entonces, nosotros podríamos evaluar esa predisposición, es decir, si se llegara a presentar una situación de adversidad, ¿cómo yo podría afrontarlo? Pero si nos damos cuenta, no es lo mismo cuando ya está la situación, porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que voy a estar haciendo. Entonces, aunque ese instrumento nosotros lo encontramos, fue con población adolescente y aunque el concepto de resiliencia sexual, nosotros lo ubicamos como en esta evaluación de la predisposición a la resiliencia. De igual forma, ese mismo instrumento está centrado en la parte de la evaluación exclusiva del uso del condón. Pero en el caso particular de personas con VIH, pues son muchos los elementos, ¿no? que deben estar involucrados al momento de identificar cuáles son todos esos mecanismos o capacidades que va a tener la persona para afrontar esta adversidad. Entonces nosotros, antes de llegar a esta fase 3, que es poder evaluar esta resiliencia sexual, pues tuvimos que en esta primera fase, pues identificar, queríamos construir un instrumento de evaluación para evaluar propiamente la resiliencia sexual en personas con VIH. Para ello nosotros utilizamos la estrategia de Reyes Lagunes,
sobre redes semánticas naturales modificadas. Y particularmente ese es el objetivo que nosotros tenemos para este trabajo, ¿no? Conocer el significado que hombres con y sin diagnóstico de VIH atribuyen a esa capacidad de hacer frente a adversidades para protegerse sexualmente, ¿no? Entonces, por un lado, considerando, ¿no?, las características resilientes que podrían tener esos hombres con VIH y esa predisposición a la resiliencia en esos hombres que no tienen un diagnóstico de VIH. Entonces, ¿quiénes participaron? Bueno, fueron 237 hombres. Trabajamos nosotros en la clínica especializada Condesa, 118 que no tenían diagnóstico de VIH, pero que habían acudido a realizarse una prueba de VIH, y 119 ya con este diagnóstico. Edad promedio, 26-28 años. La mayoría, ¿no?, se considera una orientación homosexual, ¿no? Estudios universitarios, también en 50%. Y como criterio de inclusión, al menos en esta muestra, como para tratar de homologar, es que fueran hombres que reportaran tener sexo con hombres. Variables de instrumento, pues bueno, lo que les mencionaba, utilizamos la estrategia de redes semánticas, que consiste en la presentación de una serie de estímulos, que son los que se muestran aquí en la pantalla, y que a partir de estos estímulos, las personas deben de responder con al menos 5 palabras, cómo definirían cada uno de estos estímulos, ¿no? Entonces, el VIH y yo, y la persona debía mencionar unas 5 palabras que asociaran a ello. Y después ordenarlas en orden de importancia para que se hicieran un análisis ahí de frecuencias, de peso semántico y de la distancia semántica cuantitativa, que nos va a permitir obtener los resultados de aquellas palabras que las personas le atribuyen más significado a ello. Para que en un segundo momento, a partir de esos resultados, nosotros podamos diseñar esos instrumentos para evaluar la resiliencia sexual, pero aquí únicamente nos quedamos con la parte de esta valoración. Trabajamos en las salas de espera de esta clínica. Obviamente, como los hombres con VIH acuden a realizarse acuden por un tratamiento, pues la aplicación se tuvo que hacer de manera individual, y en cada momento pues, se tuvo que establecer esta confidencialidad de la información y de su participación voluntaria. Entonces, ¿qué encontramos? De manera general, ¿cómo interpretamos estos resultados? Pues bueno, conforme está hacia el centro de esta gráfica radial, significa que las personas le atribuyen mayor significado a esa palabra, y conforme se va alejando, lo va perdiendo. Entonces, aquí tenemos como esos 2 resultados, tanto de los hombres con diagnóstico de VIH como sin diagnóstico de VIH. ¿Y cuáles son, en términos de la salud sexual, qué es lo que ellos perciben? Pues bueno, los hombres con VIH hablan de información, protección, responsabilidad, condón, cuidado, higiene, prevención. Los hombres sin VIH, igual información, condón, protección, cuidado, prevención, higiene, limpia, responsabilidad. Algunos de estos constructos, de esas palabras, perdón, ellos coinciden, el orden en la que ellos lo presentan es diferente, aunque cabe resaltar, ¿no?, que aunque protección pudiera ser relacionado con el condón, no necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces ahí hay que poner como atención, ¿no? En términos de que al menos en esta muestra de hombres evaluados, pues condón tendría que ser como dentro de las primeras palabras. En términos de la prevención del VIH, ¿no?, ambos coinciden en que el condón es la principal palabra en la que ellos deberían de utilizar como una estrategia. Si se dan cuenta, coinciden también, ¿no?, en la información, en la protección, en el uso del PrEP, ¿no?, también como una manera de poder protegerse, la abstinencia, ¿no?, es decir, no tener relaciones sexuales, y como a nivel de prevención, pues el condón resulta ser como de las principales palabras que ellos mencionan. ¿Qué hacen para protegerse sexualmente? ¿No? Ambos mencionan el condón, buscar información, abstenerse, ¿no? O sea, coinciden mucho en esas palabras, y que eso ya ahorita en discusión hablaremos por qué posiblemente serán estas coincidencias. Sobre el VIH y yo, aquí sí cambia un poco lo que ellos mencionan, porque pues obviamente unos ya tienen este diagnóstico y los otros no lo tienen, ¿no? Entonces, en los hombres con VIH, no, espérenme, acá está. Hablan de cuidado, de información, de que es tratable, la parte de la medicación que es fundamental, protegerse, ¿no? El miedo,
¿no? La alimentación, que también son elementos que deben de tener cuidado. Y en cambio los hombres sin VIH nos hablan también de, en primer lugar, de la información y el miedo. Si se dan cuenta, el miedo está en este segundo lugar, porque obviamente ellos acudieron a realizarse una prueba de VIH, probablemente porque estaban en riesgo sexual, y entonces pues estaba ese miedo presente en este momento, ¿no? La parte de los cuidados, la protección, el tratamiento, el condón, ¿no? Hacerse las pruebas, ¿no? Que pues finalmente es parte de lo que ellos estaban como haciendo en este momento, ¿no? Entonces, su relación con el VIH es diferente en estos dos grupos. ¿Qué es lo que ellos hacen, ¿no? Ante un problema? Pues solucionan, actúan, se informan, resuelven, analizan, buscan, ¿no? O sea, coinciden con esas características, aunque en el caso de los hombres que no tienen VIH también está esta parte de la preocupación y el miedo, ¿no? Como parte de no saber qué hacer. Entonces, ¿a dónde podemos llegar en esta primera aproximación? ¿No? En términos de cuáles son como esas estrategias o lo que ellos llevan para eh, protegerse, porque esa resiliencia sexual, pues es esa capacidad que tienen, ¿no? Ellos para protegerse en sus relaciones sexuales, pues el condón sigue siendo pieza clave y fundamental para ellos. Pero, digo, ese no es el análisis que presenten estos resultados, pero también encontramos que un alto porcentaje de ellos no se protege en sus relaciones sexuales. Entonces, tenemos por ahí también otro trabajo pendiente sobre hacer esta comparación, por ejemplo, de los hombres con VIH, en términos de los que usan condón y no usan condón, sobre esos estímulos para ver de qué manera a lo mejor esa diferencia pudiera mostrarles algunos indicadores diferentes. Sobre el uso del PrEP, también yo les mencionaba, ¿no? El instrumento que nosotros encontramos estaba enfocado hacia el uso del condón, pero nos damos cuenta que en el caso particular del VIH también se incorporan otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el PrEP, ¿no? Que si bien es una posibilidad que tienen las personas para protegerse o para evitar la infección por VIH o el PEP, ya cuando ya tienen el VIH, pues el acceso, la disponibilidad no es como para todos, al final tiene un costo más elevado. Y inclusive hablan como de cuidados de la salud en general, ¿no? Que era lo que hablábamos en términos de la adherencia al tratamiento, que tiene que ver con la medicación, con una buena alimentación, y entonces son elementos que debemos de tomar como en cuenta, como de esas estrategias que utilizan para protegerlos. ¿Qué otras estrategias utilizan? Pues tiene que ver con esta cuestión de la información, de obtener como acercarse, ¿no? A diferentes fuentes para ello, de comunicarse, también por ahí estuvo presente, ¿no? De hablar sobre el tema y buscar como todas esas estrategias que estén orientadas hacia la prevención. Entonces, nosotros a partir de todas esas características que los hombres nos reportaron, nosotros, digo, si bien no es el objetivo de este trabajo presentar el avance que tenemos de ello, para nosotros era importante como darles una probadita de lo que hemos realizado. Y pues bueno, nosotros hicimos esta escala de resiliencia sexual, ya considerando esta parte de hombres con VIH y sin VIH. Entonces, hicimos validez de constructo, validez convergente, ¿y qué es lo que encontramos? Bueno, de manera en general, a partir de los reactivos que nosotros utilizamos, tenemos 3 factores que están centrados en las estrategias de prevención del VIH, en las estrategias de afrontamiento ante el VIH y estrategias de la conducta sexual segura en contextos de riesgo, porque también encontramos ahí algunos otros elementos que eran como importantes, ¿no? Entonces, de manera general, nuestra escala obtuvo buenos indicadores y en esa validez convergente encontramos que sí, al menos este instrumento que nosotros utilizamos, pues encontramos que a mayor resiliencia sexual también hay una mayor consistencia en el uso del condón. Entonces, eso es parte de lo que hemos estado nosotros desarrollando y que pues esperamos en otro momento compartirles ya estos análisis, no de la validación, sino más bien de cómo esa resiliencia sexual puede contribuir hacia el cuidado de la salud sexual. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente no podía conectar el micro, como tengo, perdón, problemas de conectividad nuevamente, de repente me tengo que salir porque empieza a fallar un poquito. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora me va a permitir compartir pantalla. En el caso de los 2 trabajos que estaban programados para presentarse primero, no sé si ya tienen posibilidad de ver mi pantalla.
Sí, ya se ve. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Eran dos trabajos que estaban programados primero, pero los hemos juntado todos en una presentación, dado que va orientado a una misma población y es una oportunidad como para reducir un poquito el tiempo y hacer un resumen de una población con la que estamos trabajando, que tiene que ver con un estudio transversal que hicimos y una aplicación basada en web que desarrollamos en base a esta población, que es la población sorda. Entonces, me voy a primero permitir dar una breve introducción acerca de la población para dar contexto a las dos ponencias que se tenían programadas, a manera de reducir el espacio. Después presentaré el primer trabajo que trata de la modalidad comunicativa, conocimientos y autoeficacia, un modelo para explicar las intenciones del uso del condón en jóvenes sordos. Y finalmente voy a cerrar con el diseño de un material psicoeducativo para la construcción de una aplicación web para la prevención de ITS en jóvenes sordos. Al igual que en los casos de los doctores anteriores, estas investigaciones se realizaron hace un par de años. Entonces, ahorita se están realizando otras actividades, pero quizás por nada la dinámica de la misma presentación, pues me daré el permiso de referir a los trabajos o a algunos hallazgos que hemos tenido de manera reciente y que vengan afín a lo que se está exponiendo. Bueno, primero, pues sería definir a la población objetivo, que es la población con discapacidad auditiva, en donde se inserta esta población sorda. ¿Y por qué es que nos referimos como personas sordas? La discapacidad auditiva, y cuando siempre hablamos de discapacidad, hablamos de personas que viven en condición de discapacidad y no personas con discapacidad. ¿Por qué personas que viven en condición de discapacidad? Pues tenemos que tener como referencia el contexto social, económico, cultural, político, en el que mis características o la pérdida auditiva o la pérdida de algún sentido sensorial me puede discapacitar a llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, en este sentido, hablaríamos de una persona que vive en condición de discapacidad auditiva, a una persona que en medida de que no cuenta con canal auditivo, puede resultar discapacitante o que su interacción se vea afectada a partir de la pérdida auditiva. Entonces, hablamos de los alcances, las limitaciones y las oportunidades que deben de tener. En este sentido, pues tendríamos que tomar en cuenta el tipo de pérdida auditiva que tenga, si es en ambos oídos, es decir, bilateral, o si es en un solo oído, porque si mi pérdida es de un solo oído, es más probable que a partir de en el oído que tenga yo restos auditivos, pueda interactuar con otras personas. También cuando hablamos de discapacidad auditiva tenemos que tener en cuenta cómo es que se presenta esta discapacidad, cómo es que se está presentando en el marco legal, el momento en el que se presenta la discapacidad, es decir, antes del lenguaje o después del lenguaje, las causas, porque van directamente asociadas con el momento en el que se presenta la discapacidad, la forma en la que se presenta, o sea, en dónde se presenta la pérdida auditiva, si es a nivel neurosensorial, central o mixto, porque eso me va a permitir ver si es posible usar algún aparato auditivo o hacer uso de un recurso como un implante de tipo coclear, lo que implicaría otra raíz, y la pérdida auditiva. Entonces, en ese sentido, dependiendo estos factores, vamos a ver que la forma en la que yo viva mi discapacidad va a cambiar. Y entonces, aquí es donde viene muy bien una población con la que nos vamos a centrar, que son los jóvenes entre 15 y 29 años, que generalmente son personas que pierden la audición desde el nacimiento, en la mayoría de los casos, o entre los 0 años y 14 años, lo que podríamos tener otro porcentaje importante de personas que tienen la pérdida auditiva antes de adquirir el lenguaje oral. Entonces, en este sentido, cuando esto se presenta, es decir, en el nacimiento o en los primeros años de vida donde todavía no se ha adquirido la lengua oral, vamos a ver que hay dificultades para la adquisición del lenguaje, lo que impacta la adquisición de conocimientos y la comprensión del entorno en el que se desarrolla.
Y aquí es donde entra un grupo muy importante que son las personas sordas. Anteriormente se les refería como personas sordomudas, o ustedes van a ver que de manera muy recurrente se hace uso de este término, incluso aún todavía en medios nacionales. Este es un término que se usaba antes de los 90, pero que se eliminó porque realmente no hay un problema fisiológico que a nivel fonador que no permite emitir la voz. Más bien solo es de tipo auditivo, y a raíz de que nosotros no podemos tener estímulos auditivos que sean posibles de reproducir, va a ser más difícil que emitan a través de la voz las palabras. Entonces, en ese sentido, pues lo cierto es que no son mudos, por el contrario, han desarrollado una lengua que es la lengua de señas, que es una lengua propia, y bueno, eso no es que los haga mudos, sino por el contrario, tienen una lengua específica a las características de esta población. Entonces, esto generalmente justo se presenta en la población que no ha desarrollado ni la lengua oral, ya sea de manera escrita, y que adquiere como primera lengua la lengua de señas. Entonces, en este sentido, se ha desarrollado una comunidad con identidad cultural, que es la comunidad sorda, en donde han dejado de lado el término de discapacidad y han empezado a vivir de esto en términos de una identidad a partir de su lengua y en torno a la comunidad sorda. Entonces, en este sentido, la población sorda se caracteriza por usar lengua de señas mexicana. Y dentro de esta población, pues vamos a ver que incluso han desarrollado actividades económicas en torno a estas características de la población. En este sentido, es bien importante que nos quede claro que la lengua oral no se da de manera natural en esta población. Recordemos nosotros cómo aprendimos la lengua oral, y pues realmente es que vemos que hay una reproducción a partir de lo que escuchamos y una retroalimentación o corrección de cómo lo hacemos. En el caso de aquí no hay un estímulo, entonces se adquiere como segunda lengua, y una forma de apoyar esto es a través de la vibración y la lectoescritura. Pero también como nos han enseñado al escribir a partir de cómo escuchamos las palabras. Entonces, eso todavía también hace más compleja la adquisición del español. En este sentido, también es importante que tengamos claro que la principal forma en la que reciben información es a través del canal visual, y han reconocido la lengua de señas mexicana como su lengua natural. Generalmente, una forma en que han buscado comunicarse es a través de las manos y de las expresiones corporales y gestuales, que son muy importantes. Si alguien quisiera hacer una interpretación, es importante que no haya elementos que obstruyan la cara, ni, por ejemplo, en el caso yo que tengo brazaletes, no haya estímulos que distraigan para que pueda haber una comunicación natural. En este sentido, se ha dicho, y esto en la literatura de investigación se reporta de manera consistente, es que se carece de información básica relacionada con la salud sexual y la sexualidad. En este sentido, porque dadas las características comunicativas, el acceso que pueden tener a manuales que estén escritos en español o que llegan de manera indirecta a través del canal auditivo, ya sea en medios de información, en la televisión, en internet, carecen de ese estímulo. Yo puedo ver cierta información en la computadora, pero eso no implica que yo esté entendiendo todo el contexto en el que se brinda esa comunicación. Lo que más se argumenta es que hay insuficiencia de fuentes confiables de información que se ajustan a las características comunicativas, que es la lengua de señas, y también elementos que puedan apoyarlos, ¿no? Y bueno, ¿a qué se asocia? De acuerdo a la literatura de investigación, que a falta de una lengua oral hay problemas en el nivel de conocimientos. Y bueno, al igual que hace un momento la doctora nos mencionaba, este trabajo se centra justamente en el contexto de la salud sexual y reproductiva. Hace un momento la doctora Luceli nos mencionaba algunas estadísticas de la población. En este caso también nos centramos en la prevención del VIH y prevención de ITS. Y al igual que como hace un momento lo mencionaba el doctor Ricardo, es una parte muy importante es promover el uso del preservativo en la población, ya por las características que hace un momento nos mencionaba.
Otra cosa de las que se reportan es que no dejemos de lado que dentro de la población total de personas con discapacidad, el 5% se representa por las personas que tienen discapacidad auditiva y que también se ha dicho que una cifra nada despreciable de 5 millones de personas se han dicho que es una población de las que se encuentra en mayor riesgo. Sin embargo, faltan estadísticas y evidencias que den en cuenta de ello. Mucho del trabajo que se ha presentado en términos de discapacidad tiene que ver más con la parte de inclusión más que en el aspecto de salud. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de esta población es bien importante que haya gente que apoye a estas personas incluso para asistir al médico. Generalmente son familiares que aprendieron la lengua de señas o tendrían que pagar un intérprete para que se puedan comunicar con el médico. Entonces, eso ha sido otra limitante. De las investigaciones que hay a nivel internacional comparado con la población, el repertorio de investigaciones que hay en comparación con la población oyente, vamos a ver que, bueno, en el caso de Camerún, identificaron que la prevalencia de VIH puede ser muy similar a la de personas oyentes. Se ha reportado en algunos casos que el debut sexual se llega a presentar antes o de manera similar a la de las personas oyentes, en el caso de los sordos, y se ha encontrado que esta puede ser entre los 14 y 17 años. Sin embargo, algo que los caracteriza es justamente la falta de conocimientos y de información. Se ha reportado que llegan a tener más parejas ocasionales, tienen relaciones sexuales, reportan tener relaciones sexuales con parejas desconocidas y más de la mitad no usa el preservativo. Parte de su ingreso económico se centra en el servicio sexual. Entonces, dadas las pocas oportunidades que tienen de emplearse, entonces esto puede llegar a ser muy riesgoso para su salud. Parte de esto se lo podemos agradecer a que mucha de la información se ha obtenido de las investigaciones de tipo cuantitativo. Se han apoyado de herramientas tecnológicas para poder hacer interpretación de las preguntas y obtener información de primera mano de jóvenes sordos. En este sentido, contamos en el grupo de investigación, que es quienes enviamos estos dos trabajos y que ahorita me voy a permitir presentar. Se desarrolló el cuestionario sobre salud sexual mexicana para jóvenes sordos mexicanos. Disculpen. El cuestionario sobre salud sexual para jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva, bajo la autoría de la doctora Robles, que es uno de los primeros trabajos que me voy a permitir presentar. Eso en cuanto a la recolección de datos, pero pensemos en las intervenciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, tenemos dos grandes vertientes, trabajos de tipo presencial y otros asistidos por ordenadores. ¿Por qué parte del trabajo en intervención que realmente no tiene mucho que ver con la parte de salud sexual y reproductiva, pero sí con prevención de cáncer, con cáncer cervical y consumo de tabaco? Porque dadas las características de la población y lo que yo referí hace un momento, pues dado que son muy visuales, es muy importante que tengan información sin que haya variación ni cambios. Entonces, los estímulos visuales nos permiten tener contacto con esta información de primera mano y que la lengua de señas es una lengua que se interpreta, no se traduce. Entonces, dependiendo las características del intérprete, puede que omita, agregue o exagere cierta información. Entonces, es una forma de estandarizar esta información. Entonces, por eso la importancia de tener, aplicar cuestionarios a través de ordenador y, por otra parte, diseñar intervenciones que sean asistidas también. Otra cosa que consideramos importante tomar en cuenta es que el entrenamiento de habilidades son elementos importantes para las intervenciones que se diseñan, pero desgraciadamente en el caso de las intervenciones asistidas por ordenador no es posible muchas veces hacerlo, pues dado que los materiales a los que pueden acceder. Entonces eso no lo permiten las intervenciones presenciales porque nosotros somos quienes llevamos los materiales para que puedan llevar a cabo actividades de entrenamiento. En este sentido, bueno, pensando en el incremento que cada vez hay de la tecnología y que cada vez somos más los que podamos tener acceso a Internet, es posible empezar a pensar en migrar parte de las investigaciones a la tecnología.
Esto nos va a aproximar a un primer estudio, que es el estudio transversal, que fue a cargo de la doctora Robles, y me va a permitir presentar para reducir, como les dije, el tiempo de presentación. Entonces, este trabajo titulado Modalidad Comunicativa, Conocimientos y Autoeficacia, un modelo para explicar las intenciones del uso del condón en jóvenes mexicanos, tuvo el propósito de investigar la relación entre la modalidad comunicativa, el nivel de conocimientos y su impacto con la autoeficacia del uso correcto del condón y su intención de uso. Como yo les comentaba, hace 2 años contábamos con una muestra más pequeña de jóvenes sordos, y esta es una propuesta de modelo para poder explicar, a partir de lo que se dice en la literatura de investigación, qué tanta importancia o qué tanto peso puede tener las habilidades de lengua de señas y de la lectura del español sobre las intenciones de uso, que es un elemento importante porque llega y de manera consistente se ha reportado en la literatura de investigación que la intención precede a la presencia del comportamiento, y sobre todo es un indicador importante para aquellos jóvenes que aún no debutan en su vida sexual. Entonces, hacemos una primera propuesta de modelo con 63 jóvenes sordos de 5 instituciones educativas de la zona metropolitana. El 93% ya había iniciado su vida sexual, en su mayoría eran hombres solteros con una edad promedio de 23 años. Usamos el cuestionario que hace un momento les mencioné, donde retomamos el instrumento de modalidad comunicativa, conocimientos y autoeficacia para el uso correcto del condón e intenciones del uso del preservativo, pensando en justamente lo que les comentaba hace un momento, en qué tanta importancia tiene la modalidad comunicativa, dado que se reporta que tienen menos conocimientos. Los conocimientos se han visto asociados directo a la autoeficacia, y eso en consecuencia a la intención. Entonces se propuso este primer modelo, donde vamos a ver que hay una fuerte relación, y esto ya se ha reportado en mucha de la literatura que se tiene en términos de lingüistas, de términos de investigaciones de lingüistas, donde vamos a ver que hay una fuerte relación entre el nivel de lectoescritura que se reporta tener y el nivel de lengua de señas. Asimismo, vamos a ver que el nivel de lectoescritura que se tenga va a tener mayor relevancia sobre, o va a tener un mayor peso, me corrijo, va a tener un mayor peso sobre el total de conocimientos, el nivel de conocimientos que tienen, la autoeficacia que tienen para usar correctamente el condón y su relación con la intención del uso del condón. Después, dado la importancia que en la literatura se le da a la lectura, se propone un segundo modelo que realmente solo tiene el ajuste en el nivel de lectura, donde vamos a ver la relación entre el nivel de lectura y la autoeficacia versus la parte de conocimientos. Y vamos a ver que incluso el nivel de lectura va a tener un mayor peso en cuanto a la autoeficacia. Y en los conocimientos, lo que podría decir que los conocimientos es quien media la relación entre el nivel de lectura y la autoeficacia. En el caso del primer modelo, lo tendríamos que rechazar. Yo sé que, dado el tamaño de la muestra, podría ser que este modelo podría refutarse, pero de acuerdo al índice de Holter, teníamos la muestra suficiente para un modelo tan pequeño que estamos proponiendo. Sin embargo, estamos conscientes que tendríamos que ampliar la muestra para volver a comprobarlo. Pero en este primer acercamiento, el segundo modelo es el que mejor se ajusta. De hecho, tiene un ajuste casi perfecto en los indicadores más robustos que se tienen. Bueno, entre las conclusiones que damos aquí es que la movilidad comunicativa está vinculada con un mejor nivel de conocimiento. El dominio del español también, además, podría estar favoreciendo el acceso a fuentes confiables y de primera mano en salud sexual. Asimismo, nos damos cuenta que un alto dominio del español, además de favorecer el nivel de conocimientos, tiene un impacto importante sobre el nivel de autoeficacia, lo que podría deberse a que este es un recurso que les permite tener mayor independencia ante ciertas circunstancias. En la literatura comprobamos lo que ya se ha reportado en cuanto a la autoeficacia y su relación estrecha con la intención de usar condón. Y esto propone el desarrollo también de intervenciones basadas en el ESM, dado que pues podemos identificar que puede ser que la baja relación que encontremos entre conocimientos y el ESM es que no tienen materiales desarrollados que sean válidos, confiables y de primera mano en esta lengua. Entonces,
esto da pie al segundo estudio, por eso es que decidimos presentarlo así, que fue el diseño de un material psicoeducativo para la construcción de una aplicación web para la prevención de ITS en jóvenes sordos. Bueno, para esto desarrollamos un programa que se llama Protégete LSM. ¿Cuál fue el propósito de este estudio? Bueno, evaluar una aplicación, desarrollarla conforme a los lineamientos que se establece por la Organización Internacional de Normalización bajo el desarrollo de software. Este tiene el propósito de tener una herramienta psicoeducativa que permita estandarizar la lengua de señas, que permita que tengan los jóvenes información confiable y de primera mano en su lengua natural, que es la lengua de señas, y asimismo construirla a manera de que fuera sencilla y de fácil acceso para ellos. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue desarrollar un guión en donde que fue verificado por expertos, por 4 expertos que en ese momento tenían de 10 a 18 años de experiencia en el desarrollo de programas de intervención de salud sexual en personas, población oyente, y les dábamos un guión con una serie de imágenes que respaldaban las ilustraciones que queríamos implementar en el programa, es decir, los videos, los contenidos de los videos y asimismo las imágenes que iban a acompañar esos videos. Una vez que obtuvimos la retroalimentación de los investigadores, nos procedimos a hacer la videograbación de los videos con un intérprete de lengua de señas, usuario, es decir, un joven sordo, un investigador y otra persona más que también usaba la lengua de señas, para que entre los 3 pudiéramos retroalimentar a la persona que estaba siendo videograbada para evitar sesgos. Asimismo, supervisábamos que los contenidos que ya habían sido aprobados y supervisados se interpretaran de manera fiel a lo que se quería decir de manera inicial, sin sesgos por parte de alguno de las 3 personas que participaban durante la videograbación. Y finalmente lo que pasamos fue a hacer una edición del video donde involucrábamos las imágenes que también habían sido verificadas por los expertos y por los que habían sido grabados. Una vez que ya teníamos todo el material, procedimos a probarlo, a realmente saber si para los jóvenes sordos los contenidos que habíamos desarrollado cumplían los lineamientos que queríamos, los temas que queríamos abordar. Entonces, invitamos a 3 jóvenes sordos a que vieran nuestro contenido, nuestros videos. Después, con el apoyo de un intérprete, hicimos una lista de chequeo donde de manera espontánea ellos nos decían de qué trataban los videos que habían visto y si había algún tema que no nos mencionaban. Nosotros sugeríamos si, por ejemplo, habían visto algo acerca de cómo se debe de abrir un paquete de condón. Y entonces veíamos si ellos nos podían completar la idea que nosotros proponíamos inicialmente para ver si realmente ellos lo habían identificado dentro del video. Una vez que vimos que ya no había problemas en los contenidos, pasamos un script de programación a un programador para que desarrollara una aplicación basada en web, es decir, todo está en una plataforma que que cumple con ciertas características con base en los lineamientos que nosotros marcamos. Y una vez que ya estaba programado, lo que hicimos fue probarlo ya en computadora, cómo es que ellos interactuaban con la aplicación, y allí hacer pruebas de usabilidad con base en las normas ISO. Para el estudio invitamos a participar a 13 jóvenes sordos. El 53% eran hombres y el 46% tenía experiencia sexual, es decir, tenía experiencia en el uso de algún dispositivo informático. Entonces, teníamos tanto gente que sabía muy bien manejar las tecnologías, tanto gente como que no, para ver qué tan difícil era. Esta es la aplicación que desarrollamos. Tiene una interfaz que permite adaptarse a dispositivos móviles, tanto computadora como celular. Hay una interfaz donde la persona que vaya a administrar el curso pueda abrir o bloquear o desbloquear el acceso a unos juegos que realizamos. Son 5 módulos que ahorita se los voy a presentar, en donde les hablamos de ITS, les hablamos de métodos anticonceptivos, 2 módulos del uso correcto del condón y un modelado del uso del condón. Y
la ventaja de hacerlo por aplicación web es que realmente no tenemos que generar una aplicación para Android, una aplicación para iOS, ni una aplicación para la computadora, sino puedes hacerlo en cualquier dispositivo. Entonces, esa es una ventaja que lo puedes formular con base a las características. Si ustedes alcanzan a ver, ahorita está pasando de manera muy rápida, pero se puede hacer de manera, es muy sencilla de ocupar, solo son algunos botones y pues es de manera intuitiva. Entonces lo que procedimos fue evaluar la efectividad, es decir, que en términos afines significa que es ver qué tanto una persona logra concluir una tarea con completitud y precisión, es decir, la prueba consistió en determinar si una persona podía iniciar y finalizar una actividad en el software sin necesidad de que un tercero interviniera. Eficiencia era el componente asociado al tiempo que lleva a terminar una actividad, la prontitud. Esto consistió en cronometrar el tiempo que le llevaba a hacer una actividad a los jóvenes versus una persona con experiencia y ver cuánto tiempo tarda. Y si es mucha la diferencia, entonces tenemos problemas de eficiencia y satisfacción. Pues ahí hicimos un cuestionario de usabilidad para ver la experiencia del participante al uso del software. Eran 4 módulos que ya les había mencionado previamente. Vamos a ver que en cuanto a efectividad, solo tuvimos problemas en el módulo 4, que consiste en ordenar una serie de pasos para usar correctamente el condón, y eso se debía a dónde daban clic. Una vez que ajustamos esa instrucción, vimos que ya no se volvió a presentar ese problema. El tiempo promedio de un usuario versus un usuario con experiencia, vamos a ver que las diferencias son de casi 1 minuto. No son muchas las diferencias, ahí está el tiempo en minutos. Ay, no puedo agarrar un cursor, pero por un lado, a ver si puedo con este es el tiempo de un usuario con experiencia, y aquí está la diferencia. Entonces vamos a ver que realmente solo en el módulo 2, que es de IT, que es sobre métodos anticonceptivos, que eran preguntas de verdadero o falso, fue donde se llegaron a tardar un poquito más de 1 minuto, pero de ahí en fuera, de hecho, en esta prueba, la diferencia es solo de 7 segundos, lo que nos puede decir que el programa mostró ser un programa tanto efectivo como eficiente. Ay, tengo problemas aquí para dejar de anotar. Bueno, un segundo. Ahí está. Bueno, ya se quedó así en la pantalla, perdón. Bueno, en cuanto a, vamos a ver en la satisfacción, vamos a ver que en el caso general más de la mitad mostró estar satisfecho, sentirse confiado al usar la aplicación, sentir estabilidad, que aprendió, que cualquier persona puede aprender a usarlo, que le gustaría usarlo frecuentemente, que se usa de manera intuitiva. Coincidieron en estas características. Entonces, también se podría decir que es una aplicación que genera cierto nivel de satisfacción. En este sentido, quisiera destacar la importancia de desarrollar programas de salud sexual de este tipo, incluir a la población a la que va dirigida. Para esta parte del éxito que se le atribuye en cuanto a esta evaluación solamente, podría atribuirse a que se desarrollaran imágenes específicas para la población y que diéramos nosotros cuenta de que realmente ilustraban lo que nosotros queríamos decir. En los 5 videos participaron 2 intérpretes para que pudieran dar retroalimentación y seguimiento. También se buscó que la calidad de la interpretación fuera afín a las necesidades, es decir, seguir los lineamientos de interpretación que nos dicen las normas de calidad. Verificar los contenidos, que era muy importante nosotros verificar que lo que estábamos diciendo realmente se cumpliera. Y bueno, lo cierto es que contamos con ciertos beneficios en cuanto a la accesibilidad al desarrollar estos materiales. Las pruebas de usabilidad son muy importantes de realizar porque con eso vamos a poder evaluar la calidad de un producto, las limitaciones que podemos llegar a hacer. Y bueno, creemos que puede ser una buena herramienta esta, pese a que es muy sencilla, dado que la gente que realizó la evaluación era muy diversa, gente que tenía experiencia y gente que no tenía experiencia en la aplicación. Y parte de lo que se ha propuesto es que se hagan diseños centrados en el usuario.
Y de mi parte sería todo. Ahí tuve algunos problemas para mover el cursor, espero no se haya cortado la transmisión. De mi parte sería todo. Agradezco el tiempo y no sé si hubiera algún comentario o duda hacia los ponentes, que les agradezco mucho su colaboración y participación. Bueno, sí, entonces sí, yo no me queda más que pues agradecer la importante contribución de esta mesa en cuanto a términos de salud sexual y reproductiva para las poblaciones que fueron analizadas, y bueno, también siempre reconocer que sin la participación de la gente que colabora en nuestras investigaciones no podríamos tener esas aproximaciones. Y pues yo siempre tiendo a agradecer a la gente que colabora, tanto en la investigación como que nos apoya, a las personas que trabajaron en la investigación de la doctora Luceli, del doctor Sánchez y de su servidora. También les agradecemos en esta ocasión. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.